Nuestro estudio de las profecías de Daniel, hoy nos toca llegar a la segunda línea profética del libro de Daniel. La profecía dada al profeta Daniel mismo, registrada en el capítulo 7 de Daniel. La primera línea profética fue el sueño profético que Dios le dio a Nabucodonosor y Daniel lo interpretó, la gran imagen. Hoy, al leer el capítulo 7, descubrimos que también fue un sueño que Dios le dio a Daniel de noche. Y luego él escribió lo que había visto y lo que el ángel le explicó. Comienza en el versículo 1 del capítulo 7 diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Antes de seguir leyendo, pues vamos a detenernos en esos primeros versículos, porque se mencionan tres símbolos proféticos. Como la visión es simbólica, tenemos que interpretar los símbolos. En primer lugar, dice que él veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué representan los cuatro vientos del cielo? La palabra de Dios en varios pasajes menciona que los vientos son símbolos de guerras, de tumultos, de conflictos, de luchas, de batallas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 51, Jeremías, capítulo 51, justamente nos menciona en el versículo 1 y luego en el versículo, leamos primero el versículo 1, dice Jeremías 51:1, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra mí. Y el versículo 2, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, que hagan viento, aventadores. Aquí el viento es símbolo de la próxima lucha que viene después de Babilonia, la próxima guerra que va a terminar con el establecimiento del próximo imperio mundial. Nuevamente en el versículo 11, limpiad las saetas, embarazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová, venganza de su templo. Así que aquí los que vienen son los medos, pero Dios dice, un viento se ha levantado contra Babilonia. Los vientos representan esas guerras, esas luchas, y también lo encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, donde dice que había cuatro poderosos ángeles que detenían los vientos de la tierra, las luchas, los tumultos, para que el pueblo de Dios pudiera ser sellado en sus frentes. El segundo símbolo que aparece en Daniel, en el capítulo 7, es el mar. Los cuatro vientos, y cuando dice de cuatro se refiere al viento norte, viento sur, viento este y viento oeste, o sea, los cuatro puntos cardinales. Combatían en la gran mar.
¿Qué es el mar? Bueno, encontramos nuevamente en la palabra de Dios que el gran mar se refiere a las multitudes de pueblos. En el libro de Isaías, en el capítulo 17, Isaías capítulo 17, dice allí en el versículo 12 y 13, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá o irán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Así que aquí los vientos son las guerras, pero el mar que es agitado con furor son los pueblos movidos por los vientos. Muchedumbres, pueblos, naciones. Lo mismo dice el libro de Apocalipsis, y en un texto muy conocido, Apocalipsis 17, versículo 15, que dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que lo que Daniel está viendo en lenguaje simbólico es que hay grandes guerras, grandes tumultos entre los pueblos, entre las naciones, pero de en medio de todas esas guerras emergen del mar agitado por los vientos 4 grandes bestias, diferente la una de la otra. Ese es el tercer símbolo profético. Vientos, mar y ahora bestias. Y claro, el mismo libro de Daniel nos dice lo que son las bestias. Fue nuestra lectura bíblica. En el versículo, eso es Daniel capítulo 7, y en el versículo 17 nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, aquí usa la palabra reyes, pero el rey siempre es cabeza de un reino. Y en el versículo 23, ahora, en lugar de usar la palabra reyes para bestias, dice el versículo 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Así que reyes o reinos son sinónimos, porque el rey representa al reino. 4 bestias, 4 reyes o 4 reinos. La 4ª bestia será un 4º reino. Esto se entiende porque estas 4 bestias salvajes, carnívoras, representan 4 imperios, 4 reinos. Y muchas veces las dictaduras se confunden con el dictador. Por ejemplo, Luis XIV, rey de Francia, gran dictador, dijo, y esto refiriéndose a él y a su imperio y a su reino: el Estado soy yo. El Estado soy yo. En otras palabras, yo soy el rey, pero yo soy el Estado también, porque él era la autoridad máxima, la cabeza de ese Estado. Así los reinos representan, o los reyes más bien representan a los reinos. Bueno, hemos descifrado las primeras 3 simbologías, los primeros 3 símbolos proféticos en esta profecía: vientos, mares y bestias. Ahora vamos a ver la profecía y su significado. Vamos a la primera bestia. Como vamos a descubrir en un momento, esta profecía es paralela a la de Daniel capítulo 2 que vimos hoy. Solo que nos va a dar mucho más detalle y luego nos va a ampliar más la profecía para entender de la 4ª bestia.
del cuarto imperio que Daniel tiene interés en saber más sobre esto. Comenzando con la primera bestia, Daniel 7, versículo 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Acabo de decir que la segunda línea profética es paralela a la primera. Y en la estatua que vimos esta mañana, la imagen de distintos metales, había 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. En esta profecía son 4 bestias: un león, un oso, un tigre o leopardo y una bestia espantosa con 10 cuernos. Así como el oro es el rey de los metales, el león es el rey del reino animal, de los animales. Y el león representa en profecía a Babilonia, justamente así como el oro era un símbolo de Babilonia, también el león, y más específicamente, el león con alas, era un símbolo de Babilonia. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, Jeremías capítulo 4, dice el versículo 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Esto se lo está diciendo Dios a la nación de Judea. En el versículo 5 dice: anunciad en Judá, proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, decid, reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir el mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura. Y bueno, ¿quién es este león que sube de la espesura, que va a atacar a Judá? Es justamente Babilonia. Nuevamente, en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 50, Jeremías capítulo 50, dice el versículo 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, las 10 tribus del norte. Y luego dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Está hablando del león, como devora su presa. Asiria primero y luego Nabucodonosor lo deshuesó. Así que el león representa a Babilonia. Allí mismo, si vemos el versículo 43 y 44, dice, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó dolor como mujer de parto. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella. Al que yo escoja le encargaré, porque quien es semejante a mí. Así que ahora también Dios asusta a Babilonia. A su debido tiempo le toca a ella ser destruida. Así como ella destruyó primero a Judá y quemó el templo de Dios, ahora Dios le levanta otro. Y el otro que va a destruir a Babilonia, y esto es raro, ¿verdad? Porque el león supuestamente es la bestia más feroz y más curiosa, pero viene un oso y el oso lo hace pedazos al león. Interesante en la profecía, ¿verdad? Ok, entonces hemos visto que el león representa a Babilonia. Volviendo un poquito atrás ahora al león, antes de seguir con la próxima, que es el oso.
El león tiene alas como de águila. Es interesante que también las águilas representan a Babilonia. Los dos símbolos, el león con alas de águila representa a Babilonia, los dos símbolos unidos. Recuerden lo que vimos esta mañana. El rey Nabucodonosor tenía un trono de oro y tenía dos leones alados al frente de su trono, y eran leones de oro con alas. En las ruinas de Babilonia se encontraron más de 20 figuras de leones con alas de águila sobre la pared de los muros de Babilonia. Estaban hechas de adobe, pero el adobe fue recubierto con algo parecido al cemento. No era cemento, era cal con otras cosas mezcladas, y todavía se puede ver los colores en las ruinas que se encontraron, que le pintaron al león con alas. Estaba en pedazos, pero reunieron los pedazos y lo formaron. Y allí pueden ver, yo en las diapositivas puse uno de estos leones, pero el que aparece en la diapositiva está hecho de azulejos azules y azulejos amarillos. En este caso, ustedes lo pueden ver, está hecho de ladrillos de azulejo, pero estaba en la puerta del templo de Ishtar, la diosa luna. Así como lo ven, así se encontró. Claro, estaba en pedazos y lo volvieron a poner junto. Actualmente la puerta de Ishtar, como Alemania fue quien excavó las ruinas de Babilonia, Alemania se llevó muchas de las cosas, y hoy en el Museo de Berlín está esto que ustedes ven, hecho de los mismos azulejos que se encontraron en Babilonia. Estuve hace algunos años atrás, hace como unos 4 o 5 años atrás, en el Museo de Berlín. Ahí está la gigantesca puerta del templo de Ishtar con estas figuras. 16 leones, uno alado y el otro sin alas, uno alado y otro sin alas. Interesante, porque al león le fueron arrancadas las alas, según lo que dice el versículo 4. El león tenía alas, pero sus alas fueron arrancadas. Así que esto es algo bien interesante en lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué representan las alas? Ya dije que representan también a Babilonia en el libro de Habacuc. Habacuc en el capítulo 1. Miren cómo habla acerca de las águilas. Habacuc 1, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Dice, porque he aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable, versículo 7 es, la tierra de los caldeos, la nación de los caldeos, formidable es. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Hablando de Babilonia, lo que iba a hacer, recogería cautivos como arena por montones. Son como águilas que van volando a su presa. Así que el águila también es símbolo de Babilonia, el león y el águila. Por eso Dios escoge esos símbolos al mostrarle la visión a Daniel. Pero ¿saben? El ala de águila en toda la antigüedad representaba rapidez o velocidad. Por ejemplo, en las Olimpiadas en Grecia se pintaba a los que hacían carreras a pie con alitas en los talones para mostrar la rapidez con que andaban. Las alas son el símbolo de rapidez.
Pero hay algo más. En la Biblia también las alas son símbolo de la protección de Dios. Y Babilonia, mientras vivió Nabucodonosor, tuvo la protección de Dios. Pero luego, y Nabucodonosor, como ya estudiamos antes, llegó a convertirse, llegó a aceptar al Dios verdadero, llegó a honrarlo, abandonó la idolatría y eventualmente, después de que Dios lo humilló, fue hecho un nuevo hombre y dejó toda la idolatría y adoró al Dios verdadero. Es interesante porque Dios protegió a Babilonia. ¿Y saben cómo le llaman a Nabucodonosor? Mi siervo, para cumplir su propósito. Dios protegió a Babilonia, a pesar de ser sanguinaria y todo, Dios la usó para lograr sus propósitos. Y en el libro de Apocalipsis se dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar que tiene preparado, para que allí la sustente. La mujer es la iglesia y se le dieron las alas de la grande águila. Representa la protección de Dios sobre su pueblo. También en Babilonia Dios protegió a su pueblo. Aunque fueron llevados cautivos, prosperaron en Babilonia, se multiplicaron, no fueron destruidos, no fueron esparcidos por las naciones como había hecho Asiria con las 10 tribus del norte. El reino de Israel fue esparcido y desapareció, pero en Babilonia Dios protegió a su pueblo por las alas de la grande águila. Ahora, ¿qué representa que las alas son arrancadas? Bueno, las alas representan rapidez, como vimos, y las conquistas de Nabucodonosor fueron sumamente veloces. En 25 años de conquista, el rey Nabucodonosor logró vencer y subyugar a 120 naciones, y entre ellas algunas muy poderosas, como por ejemplo la nación de Egipto, que había sido un imperio, fue vencida por el rey de Babilonia. Naciones grandes, como Eliad, naciones como las que estaban al norte, en Asia Menor, fueron todas subyugadas, y también la ciudad o la nación de Judá. En 25 años logró sus conquistas. Cuando lleguemos a la tercera bestia, que tiene 4 alas, vamos a ver que es el doble de rápido que Nabucodonosor la conquista. Pero dice que esas alas, las 2 alas de águila, le fueron arrancadas. Volvamos a Daniel, capítulo 7 y versículo 4. Estaba yo mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí está hablando de una bestia, pero de pronto tiene un cambio esta bestia. Se le arrancan las alas y se para sobre sus 2 patas. Los leones se pueden parar para pelear en 2 patas, pero no caminan en 2 patas como el oso, que sí lo hace. El oso sí camina en 2 patas. Camina sobre 4, pero camina también sobre 2. ¿Okay? Pero este león se para en 2 patas. Y este león dice que le es quitado el corazón de bestia y le es dado un corazón de hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, si vamos al libro de Daniel, al capítulo 4, esto se nos explica.
Dice Daniel capítulo 4. Recuerden que el rey Nabucodonosor fue humillado y andaba en 4 patas como que fuera bestia, comiendo pasto. Lo pueden leer en Daniel capítulo 4. Dice, sea, versículo 15, mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Nabucodonosor recibió corazón de bestia cuando perdió la razón por haberse rebelado contra el Dios del cielo. Pero al final de los 7 años le fue quitado su corazón de bestia y le fue dado corazón ¿de qué? De hombre. Fue cuando él aceptó al Dios del cielo. Al final del capítulo 4 dice el versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga qué hace. En el mismo tiempo, versículo 36, mi razón me fue devuelta. Se le había quitado el corazón de hombre y se le había dado un corazón de bestia, pero ahora al devolverle la razón, se le da el corazón de hombre. Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que el cambio en este león que se para en 2 patas y le es quitado su corazón de bestia y se le da un corazón de hombre, representa los últimos años del reinado de Nabucodonosor. Cuando llega a aceptar al Dios del cielo, a servirle y a obedecerle. La mensajera del Señor, Elena de White, nos dice que nos vamos a encontrar con el gran rey Nabucodonosor en el reino de los cielos. Lo vamos a conocer porque va a estar entre los reyes. Se convirtió de corazón y se entregó al Dios del cielo. Bueno, vamos a tener que ir un poquito más rápido porque la profecía de hoy es muy interesante pero bastante larga. Vamos a la segunda bestia. Daniel, capítulo 7 y versículo 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ustedes notan, estas bestias, todas son bestias sanguinarias, son bestias terribles, son carnívoras y devoran mucha carne. Está hablando de imperios, no de cualquier nación que surge por aquí o por allá y que quizás gana una guerra aquí y otra guerra allá con sus vecinos. No, está hablando de alguien que trata de dominar al mundo. Son bestias, o sea, son los intentos del diablo a través del poder político para gobernar el mundo entero. Esta bestia, la segunda, es un oso. Y veamos la imagen del oso. Dice que el oso estaba levantado más de un lado que del otro. No sé si alcanzan a ver allí en la imagen. Está fuera de la pantalla, pero allá en la que está allá arriba se le ve la joroba más de un lado
que del otro. ¿Por qué? Es interesante. Así como en la profecía de Daniel 2, los medos y los persas están representados por dos brazos unidos por el pecho. Así el oso está levantado más de un lado que del otro. Significa que uno de los dos lados iba a ser más poderoso que el otro. Cuando lleguemos, yo creo que recién para el martes vamos a llegar a la tercera línea profética de Daniel 8, porque le vamos a dedicar a la profecía que estamos viendo hoy, le vamos a dedicar hoy, mañana y el lunes, 3 días, porque hay mucho que cubrir. Y recién el martes vamos a ir con la profecía de Daniel 8, pero cuando lleguemos allí vamos a ver qué habla, y lo mencionamos esta mañana y lo mencionamos anoche también, un borrego, un carnero que tiene 2 cuernos. Si quieren buscar el versículo, porque esto es muy significativo en relación con el oso también. Daniel capítulo 8 dice el versículo 3, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, ¿quién es el carnero que tenía 2 cuernos, y uno era más alto que el otro, y el más alto creció después? El mismo ángel se lo explica a Daniel. Dice en el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que ahí no hay duda, el ángel se lo explica a Daniel. El carnero con 2 cuernos, el borrego, son los reyes de Media y Persia. Y los 2 cuernos eran grandes, pero uno era más grande que el otro y el más grande creció después. La historia confirma que 2 naciones se unieron para pelear contra los babilonios. Y esas 2 naciones eran los medos y los persas. Los medos venían de la zona montañosa del norte, lo que ahora es Armenia o Ararat, de las montañas de Ararat, donde descansó el arca después del diluvio. Allí vivían los medos y los persas vivían en el valle, pero se unieron las 2 naciones, no solamente políticamente, sino aún se casaron entre sí. Hicieron parentesco entre las 2 casas reinantes para unir a los 2. Pero resulta que los persas llegaron a ser más grandes que los medos y con el tiempo los absorbieron por completo. Hoy en día, en la mayoría de los libros de historia, se menciona que el segundo imperio mundial fue el imperio de los persas. Si hay detalles en la historia del libro, o sea, en el libro de historia, va a decir que eran medos y persas, pero realmente, si solo da una lista de los imperios, dice imperio persa, porque los medos fueron absorbidos por los persas. Pero es interesante que los medos gobernaron primero. El rey Darío fue el primer rey de los medos. Y recién los persas tomaron el control después, o sea, vino después, como dice la profecía, pero se hizo más grande. De igual manera el oso está más levantado de un lado que del otro. Volviendo ahora a la imagen del oso que teníamos, noten que el oso tenía 3 costillas entre sus dientes. Y se le dijo, levántate y come mucha carne. Estas costillas que tenía entre sus dientes representan a 3 naciones que el imperio medo-persa prácticamente desoló y destruyó. Primero atacaron a Babilonia, y al atacar a Babilonia, pues prácticamente estaban conquistando todo un imperio, porque Babilonia tenía 120 naciones. Cuando los medos y persas atacan a Babilonia y la toman,
prácticamente agarraron todo el territorio que tenía Babilonia, pero se hicieron más grandes porque atacaron otros dos reinos. Uno se llamaba el reino de Libia. Libia estaba en Europa, en el mar Mediterráneo, y no había sido parte del territorio de los babilonios. Ellos nunca lo dominaron. Pero ahora el oso agarra esa costilla también. No solo la costilla de Babilonia, que era la más suculenta, ¿verdad? Porque tenía 120 naciones bajo su control, pero atacan el reino de Lidia. Ya les mencioné que ese reino era muy poderoso porque tenía mucho oro también. Y se decía del rey de Lidia, que se llamaba Midas. Es un rey mitológico, digo, existió realmente, pero la mitología dice que todo lo que él tocaba se transformaba en oro. El rey Midas de Lidia. Esa fue otra de las costillas. Y la tercera fue Egipto. Aunque Egipto era parte del imperio babilonio, fue dominado. Sin embargo, cuando los persas tomaron el imperio babilónico, Egipto aprovechó para independizarse. Como los babilonios fueron conquistados, Egipto se declaró independiente también. Y entonces el oso, que es Medo-Persia, tuvo que atacarlo. Por eso se menciona que fueron 3 costillas entre su boca. Pero no solamente eso. El imperio Medo-Persa tuvo 127 naciones. Babilonia tenía 120, pero ahora Medo-Persia tiene 127. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Esther. Esther. Y allí se habla del rey Asuero, rey de los medos y de los persas. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2 y 3. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. La India está al final de Asia y Etiopía está en África, 2 continentes. Quien dice que reinó sobre 127 provincias. Ahí está la mención. Se les llama provincias a las naciones que conquistó. Las ponía bajo su dominio y así se transformaban en provincias del imperio persa. Y sigue diciendo que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital de su reino, él tomó como capital la segunda ciudad más importante del imperio babilónico. Babilonia era la capital, pero Susa era la segunda capital, y esa la hizo capital del imperio de los medos y los persas. En el 3er año de su reinado, versículo 3, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días de banquete. Imagínense, medio año de banqueteo, y trajo a los reyes de todas las naciones para mostrarles su poderío, su ejército, su grandeza y su esplendidez. Bueno, esos fueron los reyes de Media y Persia. ¿Okay? Entonces, les decía que las 3 costillas tienen un significado también. Al comienzo de su reino, fueron 3 guerras principales. Contra los babilonios, contra los egipcios y contra los de Lidia. Pero qué interesante. Esas 3 provincias de su reino se le rebelaron y se le subyugaron, se le sublevaron. Claro, Babilonia había sido nación, imperio, no estaba acostumbrada a que la mandaran. Estaban acostumbrados ellos a mandar, a que otros se le sujetaran y no a sujetarse ellos. Babilonia aguantó un tiempo, pero luego se sublevó. Los medos y los persas aplastaron la sublevación.
se sublevó por segunda vez y declaró su independencia del imperio persa. Los persas otra vez destruyeron la sublevación, los volvieron a subyugar por segunda vez. Y la tercera vez la vencieron. Triste. La tercera sublevación de la provincia de Babilonia. Vinieron los persas. Y aunque eran un pueblo que buscaba la paz entre todas las naciones, destruyeron a Babilonia por completo y fueron los que se encargaron de quemar la ciudad de Babilonia completamente. Era una ciudad esplendorosa, impresionante. Toda la ciudad fue quemada con sus palacios, con sus templos. Lo único que salió de bendición de esa quema, por cierto, nunca más fue reconstruida. El día de hoy son ruinas, nunca más. Todas las ciudades antiguas se volvían a reconstruir, esta nunca más, porque había una profecía que decía que Babilonia nunca más sería reconstruida. Y así sucedió. Pero en esa quema, como yo les expliqué anoche, los babilonios escribían sobre tabletas de barro. Cuando todavía el barro estaba blanco, se le podía imprimir con cunitas, iba escribiendo, por eso la escritura se llamaba cuneiforme. Pero con el incendio de Babilonia, el tremendo calor hizo que todas esas tabletas de barro, en lugar de quemarse, porque el barro no se quema, se hicieron como barro cocido. Se endurecieron y se cocieron para hacerlos como cerámica. Y ahora han quedado preservados para la historia. ¿Por qué? Porque ahora todavía se puede leer y no fueron destruidas esas tabletas. Babilonia tuvo inundaciones. Y al inundarse, el barro se hubiera ablandado y se hubiera hecho nada. Y no hubiera quedado registro de todo eso. Pero gracias al incendio de Babilonia, todo eso se endureció de tal forma por el tremendo fuego que había, que las preservó para toda la posteridad. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos los registros de Babilonia en las tabletas cuneiformes. Esa fue una de las tres costillas. La otra fue Egipto. Y fíjense qué interesante. En las tres naciones que se sublevaron, los medo-persas le dieron una oportunidad, una segunda y a la tercera una oportunidad. En otras palabras, como dicen hoy en día, 3 strikes out. A la tercera, la vencida. A los egipcios le dieron una oportunidad. Pero en la tercera vez que se sublevaron, vinieron los persas y destruyeron la ciudad Teba. Teba era la capital entonces de Egipto. Fue quemada, totalmente quemada. Lo mismo que hicieron con Babilonia. Y Lidia fue la tercera que se sublevó. Le dieron 2 oportunidades y la tercera también la tuvo. Era la costumbre de los persas. El castigo era destruirle su ciudad capital para que nunca más pudieran levantarse. Por eso el oso tiene 3 costillas entre su boca. El segundo imperio mundial. Ya hablamos un poquito. Y cuando entremos a la tercera línea profética y luego a la cuarta en Daniel 11, nos va a dar mucho más detalles sobre este imperio persa. Por ahora lo único que tengo que decirles es que los persas fueron muy buenos con el pueblo de Israel, con los judíos. Fueron los que dieron la orden para que los judíos regresaran a Jerusalén, reedificaran el templo y reedificaran la ciudad. Y la profecía que vamos a ver en el capítulo 8 y el capítulo 9, la gran línea profética, la tercera profecía, nos habla justamente desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
Habrá 7 semanas y 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. La profecía comienza con el decreto que da el rey Artajerjes de los medos y los persas para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero eso para más adelante. Esa es una profecía de tiempo exacto. Entonces, lo único que les digo del imperio de los medos y los persas es que fueron muy buenos. Hay una razón para eso. Y los que ya tomaron conmigo la primera parte de este seminario recordarán que estudiamos lo que pasó cuando la ciudad de Babilonia fue sitiada por los ejércitos de Ciro el persa. No voy a contar la historia en este momento, ya la conté en el seminario anterior, pero un viejecito que tenía casi 90 años de edad salió de la ciudad que estaba sitiada y se entregó en manos de los persas. Ese viejecito se llamaba Daniel, pero no salió solo, fue con un grupito de personas que usaron para que no los mataran porque el ejército estaba afuera. No sabemos si en aquella época usaban banderas blancas o no para rendirse. Pero el viejito Daniel salió y traía debajo de sus brazos unos rollos de cuero muy antiguos que habían sido transportados desde Jerusalén 70 años antes, fueron traídos a Babilonia. Era el rollo del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Y solo les recuerdo, no puedo contar la historia, aunque es sumamente interesante. La cuenta el historiador judío Josefo y hace mención de ello el historiador griego Heródoto. Miren cuán importante fue esto. Daniel le mostró al rey Ciro que su nombre estaba escrito en esos escritos sagrados de la nación judía más de 150 años antes que él naciera. Dios había dejado su nombre escrito en la palabra de Dios. Y Daniel le mostró y le dijo, tú vas a tomar Babilonia, no te preocupes, Dios te la va a entregar en tus manos, porque está profetizado. Y bueno, hay muchos detalles en esa historia que no puedo contarlos ahora, pero Ciro quedó tan impresionado de ver no solamente su nombre escrito en la Biblia, eso está en Isaías capítulo 45, pero también de ver que Dios le llamaba a Ciro mi siervo, mi enviado, mi ungido. Y él será el que dirá a Jerusalén, serás reedificada. Y así Ciro cumplió la profecía que decía de él y dio la orden de los judíos regresar a Jerusalén y reedificar el templo. Y más adelante Artajerjes dio la orden de reedificar la ciudad. Eso lo vamos a estudiar en detalle al ver Daniel capítulo 8. Eso es todo lo que voy a decir sobre los Medo-Persia. Vamos a la tercera bestia rápidamente. Daniel capítulo 7 y versículo 6. Dice así. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí aparece en escena el tercer imperio mundial. Un leopardo con 4 cabezas, un tigre con 4 alas. Impresionante. Veamos la imagen del leopardo, allí la tienen. Por cierto, el leopardo es uno de los animales más rápidos del reino animal. Una, no sé si llamarle mutación o una descendencia del tigre y el leopardo se llama el chita. Chita, leopardo y tigre son muy parecidos. Son de la misma familia, son del mismo género. El chita es el animal más veloz del planeta Tierra. Llega a alcanzar una velocidad de 60 millas por hora en menos de un minuto. Casi tan rápido como un carro.
El leopardo también corre velozmente. Pero todavía, como si eso fuera poco, Dios escoge un leopardo, pero le pone 4 alas en la visión. Las alas simbolizan velocidad. Y eso nos cuenta de la velocidad con que el próximo imperio mundial llegó a la escena profética. Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver cómo fue que fue levantado el rey de Grecia para llegar a conquistar. Grecia es una nación que está en Europa y nunca había sido conquistada ni por Babilonia ni por Medo-Persia. Ellos estaban tranquilos allá en Europa, nadie se había metido con ellos. Estaban en sus olimpiadas y en el famoso siglo de Pericles, el siglo de oro de los griegos con todos los filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates y todos los grandes de la historia de la filosofía. Pero un alumno de Aristóteles, que tomó clases con él, era el hijo del rey de Grecia y se llamaba Alejandro. Fíjense que hasta el día de hoy Alejandro es un nombre muy común en el mundo. Alex, Alexander, Alejandro en español. Este Alejandro llegó a ser tan famoso que hasta el día de hoy muchas personas les ponen a sus hijos de nombre Alejandro. Este Alejandro tenía 18 años cuando comenzó sus conquistas. Y a los 30 años había dominado el mundo. Si a Nabucodonosor le tomó 25 años conquistar el mundo de aquel entonces, a Alejandro Magno le tomó 12 años y 6 meses. Exactamente la mitad del tiempo. En 12 años y 6 meses conquistó, ahora sí, desde Europa, África, Asia, hasta la India. Era un general joven. Les contaba yo esta mañana, cuando hablamos del bronce, cómo los ejércitos de Alejandro Magno usaban bronce y los escudos. Pero hay muchas otras tácticas militares. En su carpeta van a poder leer de las distintas tácticas militares y cómo hasta el día de hoy se estudian las tácticas militares del más grande de todos los conquistadores, Alejandro Magno. Este hombre, a los 30 años de edad, era dueño del mundo. Nunca antes ni nunca después en la historia de la humanidad se había dado algo semejante. Pero fíjense qué tremendo. El hombre que conquistó el mundo, que venció al mundo entero, no pudo vencerse a sí mismo. Alejandro tenía un problema. Le gustaba la bebida. Era alcohólico. De joven. Recuerden que murió a los 33 años. La misma edad que Cristo, a los 33 años. Terminó sus conquistas. Estaba en la India, no había regresado todavía a su tierra natal. Allá celebró su última conquista, solo para que lo conozcan un poquito. Se acostumbraba a tener una copa gigantesca, y esa copa gigantesca se llenaba de licor. Y toda la tropa, todo el ejército tomaba y brindaba del vino de esa copa. Se llamaba la copa de Hércules. Y había sido conquistada justamente en una isla del Mediterráneo, muy cerca de Lidia. En la conquista de Lidia, Alejandro Magno había arrebatado esa copa gigantesca que se llamaba la copa de Hércules. Hércules era una
Claro, era un dios de la mitología, pero había una isla, que había dos islotes, y mandaron a construir una inmensa imagen de Hércules. La imagen era tan grande que tenía un pie apoyado en una isla y el otro pie apoyado en la otra, y por debajo de la imagen entraban los barcos. Pero Hércules tenía la copa de triunfo sobre su cabeza. Esa imagen eventualmente se cayó al mar. Recuperaron sus pedazos y la copa se había separado de la imagen. Esa copa la tenían allí en Lidia, era de oro. El rey de Lidia le mandó a hacer una nueva base a la copa para que se pudiera apoyar, porque antes estaba en la mano de Hércules. Y cuando conquista Lidia, Alejandro se lleva la copa de Hércules y se la llevó en sus conquistas. La llevaba en un carro, la llevó hasta la India. Y cada batalla que tenían llenaban la copa de oro y todos bebían. Pero cuando llegó a su última conquista, la historia dice que Alejandro Magno lloró como un niño. ¿Y saben por qué lloraba? Porque no había más tierra para conquistar. ¿Y ahora qué hago? No hay más. Ya conquisté el mundo entero. Se había acabado el mundo conocido en aquel entonces. Ya no había nada más que conquistar. Y celebró sus conquistas con la copa de Hércules. La llenó de licor. Le entraban cantidad de galones de licor. Pero en lugar de dar a que todos sus soldados tomaran, se la tomó el sol. Imagínense. Se tomó galones de licor. Así de borracho. La historia dice que murió de 33 años de edad. Le vino una fiebre después de esa borrachera que tuvo. Una fiebre tremenda. Y aunque no había autopsias en aquella época, casi todas las historias mundiales dicen que murió de cirrosis. Su hígado estaba quemado por el alcohol. El hombre que dominó el mundo no pudo dominar su vida. Y así murió sin heredero. No dejó ningún heredero al trono. Tenía un hijo de 8 años de edad, pero estaba en Grecia. Algunos quisieron hacerlo rey, pero era un niño. Y por algunos años, los generales, tenía 4 generales, se pelearon entre ellos el derecho de gobernar el gran imperio de Alejandro Magno. Por cierto, dicen que antes de morir en su lecho de muerte, llegaron sus generales a hablar con él y le dijeron: oh rey Alejandro, si llega a pasarte algo porque estás muy mal, delirando, ¿para quién va a ser tu rey? Y dicen que Alejandro contestó: será para el más fuerte. Será para el más fuerte. No dejó a nadie nombrado a tomar su lugar. Posiblemente él pensaba que iba a sobrevivir, pero se murió. Y los 4 generales se pelearon entre sí. Más o menos unos 20 años hubo peleas entre los distintos generales. Y finalmente decidieron hacer la paz. Dice, no nos morimos en las guerras conquistando el mundo. ¿Cómo ahora nos vamos a matar entre nosotros? El imperio es tan grande que no vale la pena que nos matemos. Dividamos el imperio, y lo dividieron entre 4. Ahí pueden ver la imagen de Alejandro Magno. Está en un fresco, se llama una pintura, y eso es de aquella época que fue pintada. Hoy en día se pinta más bonito, pero en aquella época, miren hasta los colores todavía como quedan después de 2500 años de antigüedad. Así que sabemos que así se miraba Alejandro Magno, porque así está pintada en una pintura de aquella época. Interesante. Pero veamos la próxima diapositiva, que es el mapa en el cual se dividieron, aquí lo pueden ver, los 4 generales de Alejandro Magno.
Casandro tomó Europa, Grecia, que era la capital, y todos los países alrededor que se habían conquistado en Grecia. Ese fue Casandro. Lisímaco tomó la zona de Asia Menor. Seleuco tomó todo el resto del territorio hasta la India. Y finalmente Ptolomeo tomó la parte del otro continente. Miren, 3 continentes: Europa, Asia y África. 3 continentes. Y fue Ptolomeo, y ahí viene la línea de los faraones que se llamaban Ptolomeo I, Ptolomeo II. No eran faraones egipcios, eran faraones griegos. Se divide el imperio griego entre 4. ¿Por qué creen que el leopardo tiene 4 cabezas? 4 cabezas. Cuando lleguemos a la profecía de Daniel 8, vamos a descubrir algunos detalles más interesantes todavía sobre las 4 divisiones de Alejandro Magno. Y cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver algo increíble, cómo se describen estos generales representados por las 4 cabezas del leopardo y sus descendientes, las dinastías que ellos formaron. Por cierto, con el tiempo quedaron 2 de los 4. Esos otros fueron absorbidos por los que eran más poderosos, los Seleucidas y los Ptolomeos. Y cuando lleguemos a Daniel 11 vamos a ver que a la dinastía de los Seleucidas se les llama el rey del norte y a la dinastía de los Ptolomeos se les llama el rey del sur. Daniel capítulo 11. Pero eso es para el próximo miércoles, cuando entremos, jueves, en Daniel 11.